Programa de clasificación A, apto para todo público, de contenido I.O., informativo y de opinión. A continuación, Daniel Montalvo en MQ Noticias al cierre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos desde este instante, las 5 de la tarde, la emisión al cierre de MQ Noticias a través de la señal de 102.9 y las plataformas de streaming de MQ Digital Plus en YouTube, MQ Radio UIO en X y MQ Radio FM en Facebook. Así nos encuentran. Pueden empezar a compartir la transmisión desde este instante. Les agradecemos. De hecho, eso permite que este esfuerzo informativo de este medio público de la ciudad llegue cada vez a más personas. Tarde de viernes 8 de diciembre, perdón, 8 de agosto, o sea, ya me está pidiendo fin de año, pero no, 8 de agosto de 2025, inicio sí de un feriado, el feriado por el primer grito de independencia correspondiente al 10 de agosto, por la ley de feriados vigente en el país. El día de descanso, al caer domingo la fecha, el día de descanso se traslada al día siguiente. Si es que la fecha habría caído, por decirles, el sábado, se pasa al viernes. Por eso tenemos feriado sábado, domingo y lunes. 17 horas con 2 minutos. Arrancamos ya la emisión al cierre. En los controles está el señor George Vázquez. En la transmisión de streaming Stalin Ampudia, Juan Carlos Encalada y Jordi Salazar en la generación de contenidos para redes sociales. Y este humilde servidor obrero de la comunicación, Daniel Montalvo, estará en la conducción del informativo. El equipo completo les dice buenas tardes, bienvenidos a los siguientes 60 minutos, en los cuales haremos el esfuerzo por contarles lo más importante en las noticias de la jornada. Hoy el título del programa está precisamente enfocado en la gesta del 10 de agosto de 1809. Y nos recuerda el carácter de esta ciudad, Quito, luz de América. Precisamente hoy, cuando un grupo de juristas, activistas políticos y de derechos humanos, agrupados en el Foro de Defensa de la Democracia, han hecho un pronunciamiento de defensa en torno a los ataques recibidos por la Corte Constitucional. Y ustedes dirán, ¿qué ataques? Bueno, a la Corte Constitucional, a alguien le pareció buena idea incluso pagar vallas para desprestigiarla, ¿no? Pantallas digitales con videos en Quito y Guayaquil. La de Quito en la Ladrón de Guevara, en el centro oriente de la ciudad, dando cuenta o responsabilizando a la Corte de las muertes violentas que tiene este país. Y a propósito de eso, se oficializaron cifras de las muertes violentas y en el primer semestre tuvimos nada más y nada menos que el 47% más de asesinatos que en 2024. Sí, así como lo escucha, 47% de incremento, ¿no? Casi que se ha incrementado esto a la mitad, ¿no? Casi el 50%, 47% de incremento, y esto según cifras oficiales, no es un invento de nadie, no es que alguien le quiere desprestigiar al señor Noboa y a su gestión en materia de seguridad. Lo cierto es que las cifras hablan por sí solas. 17 horas con 5 minutos, ¿qué más le vamos a contar? Bueno, más adelante les amplío, pero en este feriado no hay tarifa reducida del IVA al 8% para el sector turístico. No hay. Hace pocos minutos la jefa de redacción, Betty Antaneda, nos envió el comunicado del Ministerio de Turismo. Así nomás. Nos preguntaron también si íbamos a contar lo de José Serrano. Sí, le vamos a contar. José Serrano sigue detenido en un centro de detención por cuestiones migratorias y de aduanas en la Florida. 17 horas con 5 minutos. Con esa suerte de titulares, de anuncios, de lo más importante. Antes de arrancar con la información, les contamos, tenemos invitada. Esta tarde se conecta la doctora María Dolores Miño. Ella es abogada, experta en derechos humanos. Vamos a conversar sobre el pronunciamiento del Foro de Defensa de la Democracia
y la defensa de la Corte Constitucional que ha emprendido este grupo de profesionales. Son las 17:06. Ahora sí, vamos con el desarrollo de la información. Durante la ceremonia militar en conmemoración del primer grito de la independencia, el presidente de la República, Daniel Noboa, ratificó el llamado a la marcha del 12 de agosto hacia la Corte Constitucional y dijo que esto marcará un nuevo paso como país. Esto al recordar la gesta del 10 de agosto de 1809. Noboa elogió a los militares, felicitándolos a través de los oficiales que se graduaron en este día. Resaltó también el trabajo de Fuerzas Armadas en el combate a las organizaciones del crimen organizado y otras contingencias que ha enfrentado el país. Sin embargo, dijo que otros espacios e instituciones todavía albergan las sombras del pasado. Escuchémoslo. Personas quieren un nuevo país y por eso nos eligieron. Por eso esta consulta es suya, para defender lo que juntos hemos decidido en democracia. No vamos a permitir que decisiones alejadas de la realidad de la gente derriben las leyes que protegen la paz, la transparencia y la lucha contra el terrorismo y el crimen. Este es su mandato y nosotros lo vamos a cumplir. Estamos escribiendo juntos la historia del Ecuador. Por eso quiero que este 12 de agosto sea un nuevo paso que tomemos como país y caminemos juntos hacia la Corte Constitucional, recordando también las gestas heroicas que hicieron nuestros antecesores y que hoy en día podemos estar en un país libre gracias a ellos. A todos quiero decirles que en el Ecuador del miedo ya quedó en el pasado, porque el tiempo nos enseñó que nunca más daremos un paso atrás. Hoy el nuevo Ecuador se levanta, no se doblega ante unos pocos que se rehúsan a ir. Y en respuesta a las decisiones del gobierno, a la marcha, hay que recordar, ¿no? Me decían, ¿existe antecedente de un presidente marchando a una institución? No, no existe en la historia democrática reciente. Sí hay presidentes que han acudido a concentraciones políticas de apoyo, que han movimientos políticos de gobierno que han organizado contramarchas. Sí hay. Eso no es lo difícil, y lo que uno no termina de entender es cómo van a hacer el 12. ¿El presidente en serio va a encabezar una marcha a la Corte Constitucional a decirles qué? ¿A gritar afuera de la Corte qué? ¿A presionarles? ¿A ponerles tanquetas afuera? Son las cosas que precisamente preocupan, y no solo a este servidor, sino también a un grupo de profesionales del derecho. Siempre vamos a velar por la institucionalidad del país, aseveró Paul Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, quien ratificó su respaldo a las decisiones de la Corte Constitucional sobre la suspensión de varios artículos de las leyes urgentes del Ejecutivo. Además, hizo el llamado a establecer mesas de consensos para superar la crisis institucional con el Ejecutivo. Ante lo dicho por algunos sectores, que es una corte correísta, Ocaña recuerda que esa misma Corte Constitucional rechazó varias demandas de inconstitucionalidad presentadas desde la Revolución Ciudadana y puso como ejemplo también las sentencias emitidas por el caso Sobornos. El presidente del gremio informó que presentarán una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Según Ocaña, la federación no está en contra del gobierno y que con anterioridad advirtieron sobre la inconstitucionalidad de las leyes presentadas por el presidente Daniel Noboa. Nosotros debemos indicar que respaldamos a las decisiones de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque a pesar de aciertos y desaciertos que podría tener, siempre vamos a velar por la institucionalidad del país. Esto implica que se garantice el principio de separación de poderes, y esto es parte principal, neural, para un país democrático. Por eso, las decisiones que tome la Corte Constitucional, que ha sido en derecho, deben ser respetadas. Se ha dicho que la Corte Constitucional es una corte correísta.
lo cual debo indicar que no es así. A nuestro criterio no es así, de tal suerte que no ha admitido la acción extraordinaria de protección en el caso sobornos del expresidente Correa. Ha rechazado y ha revocado el habeas corpus presentado por el ex vicepresidente Jorge Glass. Así también han existido un sinnúmero de acciones presentadas por el señor Yal, por el señor Carlos Ochoa, etcétera, que son afines al Partido de la Revolución Ciudadana, que no han sido admitidas. Y a propósito, la Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada por Unidad Popular, partido político, en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Una de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa. La demanda fue ingresada el 3 de julio por Giovanni Aterihuana, Natasha Rojas, Laura Vargas y Carlos Sánchez, quienes argumentan que la norma es inconstitucional tanto por la forma como por el fondo. La Corte, a través de la Sala de Admisión, conformada por los jueces Jorge Benavides, Joel Escudero y José Luis Terán, juez ponente, concluyó que la demanda cumple con los requisitos legales y anunció el inicio del análisis sustantivo del caso registrado bajo el número 5825-IN. No obstante, el tribunal rechazó la solicitud de medidas cautelares al considerar que no se justificaron suficientemente. ¿Qué es lo que cuestiona esta demanda? Las acciones impugnan la totalidad de la ley por su forma, argumentando que al haber sido tramitada como un proyecto económico urgente, violó el principio de unidad de materia, dispersando reformas en al menos 18 cuerpos legales sin un hilo conductor claro. Entre los puntos más cuestionados por su contenido están la eliminación de derechos laborales, la expropiación sin garantías suficientes, castigos más duros para los adolescentes y la transformación forzada de las cooperativas en bancos, ¿no? Aunque los accionantes solicitaron la suspensión provisional de los artículos impugnados, la Corte negó esta medida al considerar que no se sustentó adecuadamente el daño grave, urgente e irreparable que se provocaría con la vigencia de la ley. 17:13. Y nos vamos hasta el legislativo. Ahí la Comisión de Desarrollo Económico recibió en comisión general a los representantes del Servicio de Rentas Internas, el Registro Mercantil de Guayaquil y de Corporate Compliance, ¿no? Prevención de delitos y cumplimiento anticorrupción. La idea es continuar con la elaboración del informe del proyecto de ley de transparencia social, la denominada ley de fundaciones, enviada por el presidente Daniel Noboa con la vía de económico urgente. Estefanía Santillán nos tiene los detalles. Damián Larco, director general del SRI, señaló que con la normativa se busca una simplificación tributaria con una tarifa plana del 12%. Y se mantiene el 10% para los no residentes. Asimismo, explicó cómo funcionará el anticipo de utilidades acumuladas, ya que hay 36.000 millones de dólares de utilidades que no han sido distribuidas a los accionistas de las empresas. Este anticipo es crédito tributario cuando la compañía decida distribuir estos dividendos y también es crédito tributario cuando la compañía decida reinvertir esas utilidades y generar mayor producción y mayor empleo para los ecuatorianos. Aquí tenemos también un ejemplo del cálculo del anticipo a las utilidades no distribuidas. Supongamos que una empresa ha acumulado utilidades por $30.000. Entonces su base para el cálculo del anticipo son esos $30.000. Nos vamos a la tabla. Como es inferior a $100.000, el anticipo es 0%. Ricardo Palacios, experto en Corporate Prevention de Delitos y Cumplimiento Anticorrupción, destacó que es importante conocer cuántas organizaciones estarían involucradas con bandas criminales. Está el de manejar un esquema interoperativo. Como sabemos, actualmente la UAFE tiene una potestad de poder realizar estos convenios interinstitucionales y eso le faculta también a requerir información. El Código Orgánico Administrativo también permite a las organizaciones o a los entes que son administrativos solicitar una serie de medidas, sean provisionales o sean cautelares, para poder de alguna manera ejecutar el secuestro, el embargo, la retención, lo cual también sería uno de los objetivos que requiere una suerte de afinación dentro del proyecto de ley.
César Moya, registrador mercantil de Guayaquil, mencionó que hay distintos tipos de sociedades que no están tomadas en cuenta y con este proyecto de ley deberían ser regularizadas. Como sugerencia, fuera bueno que se incluyan dentro de este proyecto de ley. Existen, por ejemplo, las famosas sociedades civiles, que inclusive se les asigna a RUC, las famosas sociedades de hecho, mal llamadas de hecho, pero que se llaman de hecho, que se otorgan inclusive bajo escritura pública, que se les da RUC. Inclusive también las sociedades en cuenta de participación, que son sociedades que la ley las ha permitido desde hace muchísimo tiempo, pero no se encuentran regulados por ningún ente rector. Esta iniciativa busca prevenir, detectar y controlar posibles financiamientos irregulares de organizaciones, corporaciones y demás entidades sin fines de lucro radicadas en el país. Para MQ Noticias informó Estefanía Santillán. Y esta mañana, durante una entrevista con el medio digital La Posta, la ministra de Energía, Inés Manzano, anunció la salida de 300 funcionarios de CELEC y sus unidades de negocios. Según dijo, algunos despidos fueron a funcionarios que participaron en los contratos que firmó esta entidad para la compra de equipos eléctricos durante la crisis energética de 2024. Otras desvinculaciones, en cambio, tienen que ver con el proceso de eficiencia administrativa que lleva adelante el Estado, aunque no detalló cuántas personas salieron de la institución por ese plan. De acuerdo con la ministra, en su gestión se realizaron 2 denuncias en la Fiscalía en contra de Progen y Austral Technical Management. La primera se hizo por el fraude al Estado y la otra que involucra a los funcionarios que firmaron los contratos y la tipología utilizada es delincuencia organizada. Escuchemos. Otra de las cosas que hemos hecho son 2 denuncias que nadie ha hecho, porque a mí me encantaría que alguien me diga quién más ha denunciado aparte que yo. Denuncia por fraude y denuncia por delincuencia organizada. La una, obviamente, contra quien nos ha vendido y la otra contra todos los funcionarios, estén o no estén. ¿Los 24 los desvinculó? Lo hemos desvinculado, bueno, hemos desvinculado más de eso. ¿Cuántos son? Hasta ahora vamos como 300. No, de CELEC y las unidades de CELEC. Y después, 300. Bueno, tienes otras, bueno, en las otras empresas públicas es otro monto. Algunas sí, algunas sí, otras son por temas de eficiencia administrativa. Y un nuevo derrame de petróleo fue reportado en el sector de Cuyuja, en la provincia de Napo. De acuerdo con Petroecuador, el derrame se debe a una perforación clandestina en el sistema del oleoducto transecuatoriano. Dicha perforación fue detectada en el kilómetro 164+200 del cantón Quijos. Este incidente fue notificado inmediatamente a las autoridades correspondientes, señaló Petroecuador. Además, se ha procedido con la sustitución del fluido con con la succión del fluido con equipos de vacío y bombas del sistema del oleoducto transecuatoriano SOTE y también del poliducto. Petroecuador señaló que se realizaron tareas de limpieza y recuperación del crudo con excavadoras, bombas al vacío y absorbentes. Además, se establecieron puntos de control en el río Quijos para prevenir mayores afectaciones. Según la petrolera estatal, a pesar del derrame y la perforación clandestina, no se suspendió el bombeo de crudo. Seguimos con más noticias. La Policía Nacional detuvo a 7 personas en un operativo en el que desarticuló una red dedicada a la minería ilegal. El operativo se ejecutó a escasos 8 kilómetros de la ciudad de Macas, capital de la provincia amazónica de Morona, Santiago, fronteriza con Perú. Así lo informó la institución en un boletín. Las actividades del campamento minero clandestino afectaron a la calidad del río Abanico, una fuente de agua especialmente importante por tratarse del recurso hídrico que abastece a los ciudadanos de la zona. Aunque solo hubo 7 detenidos, la policía localizó en la zona 18 personas, entre ellas varios niños y adolescentes, además de ciudadanos extranjeros. En el sitio también se incautaron 11 bombas de succión de agua utilizadas para remover sedimentos del río, 5 teléfonos móviles, un balde con presunto material mineralizado, y demás utensilios relacionados con la actividad de minería ilegal. La proliferación de esta actividad, según el informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, MAP,
está deforestando áreas naturales protegidas de al menos 4 zonas de la Amazonía ecuatoriana, existiendo al menos 562 hectáreas afectadas. La ciudad tiene mucho que contar. Y este jueves se realizaron las pruebas preliminares para poner a punto los equipos que proyectarán obras artísticas en movimiento en el Festival de Mapping Quito Luz de América. Luego de los ensayos, todo se encuentra listo para que los turistas locales y extranjeros puedan disfrutar de esta fiesta en las noches del 8, 9 y 10 de agosto, entre las 7 de la noche y las 11 de la noche, en 6 puntos icónicos del centro histórico y otras zonas de la ciudad. El Festival de Mapping convierte las fachadas de sitios patrimoniales en lienzos vivos, proyectando obras artísticas que realzan el valor histórico, arquitectónico y turístico de la capital. El objetivo es que la ciudadanía descubra Quito desde una perspectiva distinta, experiencial e inmersiva, donde las leyendas de la ciudad cobren vida. Fernanda Racines, alcaldesa subrogante del Distrito Metropolitano de Quito, destacó que se desplegará un contingente de funcionarios municipales de varias dependencias para que el festival se realice sin inconvenientes. El centro histórico se va a engalanar con la presencia de las familias. Queremos que se apropien de este espacio público, que se diviertan, que recuerden y que conozcan la historia que nos permite el día de hoy ser una república independiente. Queremos que este mapping sea el puente hacia una reactivación de todo lo que es la experiencia de vivir en esta ciudad, ser nuevamente esa luz de América y la ciudad más linda del mundo. Póngame atención, los puntos de proyección y activación lumínica son: en el centro histórico, la iglesia de San Francisco, que contará con un espectáculo de mapping. El Teatro Nacional Sucre, en la plaza de teatro, ahí entrando por el norte del centro histórico, también tendrá mapping. Lo propio en la Basílica del Voto Nacional, en la iglesia de Santo Domingo, ¿no? En cambio, en el Parque de la Alameda está prevista la activación lumínica. Y en la avenida Eloy Alfaro y avenida La República, en el Parque de la Carolina, ¿no? Lo propio. En San Francisco se narrará la leyenda del Padre Almeida. En el Teatro Sucre, sobre las tradiciones y leyendas quiteñas. La Basílica del Voto Nacional tendrá en cambio una proyección sobre las órdenes religiosas. Y en la iglesia de Santo Domingo, la leyenda del gallo de la catedral. Además se suman 2 espacios con puntos de iluminación, el Parque de la Alameda y la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y República, junto al Parque de la Carolina. El radar de MQ Noticias recorre el Distrito Metropolitano. (17:24). Hacemos contacto con la sala de situación del COE Metropolitano. Ahí se encuentra nuestro compañero Juan Camilo Zapata. Ahí le preguntamos a esta hora Juan Camilo, buenas tardes. A esta hora, ¿cuáles han sido las principales emergencias reportadas en la ciudad durante esta jornada? Buenas tardes. Reciban un cordial saludo desde el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de la ciudad más linda del mundo. Compartimos con ustedes la información de los eventos atendidos por los equipos de respuesta del municipio de Quito. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, entre las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hoy, viernes 8 de agosto, se registraron 17 accidentes de tránsito, ¿sí?, que dejaron como saldo unas 9 personas heridas y varios daños materiales. Entre los eventos más relevantes les contamos en el sector de Tumbaco, en la ruta Viva, un choque afectado del tránsito. Un camión impactó contra un poste de alumbrado público. El Cuerpo de Bomberos de Quito confirma que no se han registrado víctimas en el lugar y la empresa eléctrica se hace cargo del evento. Desde el COE Metropolitano informamos que mantenemos un monitoreo permanente de las manifestaciones sociales registradas en la ciudad con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Nuestro trabajo está enfocado en la prevención y coordinación interinstitucional para poder responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.
Este fin de semana del feriado del primer grito de independencia, Quito se viste de luz y color con el festival Mapping Quito Luz de América. Más de 1.700 efectivos de seguridad, salud y movilidad están desplegados para garantizar que disfruten del evento de forma segura. 5 puntos de comando y el puesto de mando unificado en el COE Metropolitano coordinan en tiempo real acciones de control, monitoreo con cámaras y drones, así como rutas de evacuación señalizadas. La ciudad está lista para recibirlos. Vivan la magia de Quito, respeten las indicaciones y disfruten de este espectáculo único. Desde la sala situacional del COE Metropolitano mantenemos el monitoreo 24/7 y les recordamos siempre conducir con precaución, respetando al peatón y al ciclista. No olviden que hasta las 8 aplica el pico y placa para vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0. También les informamos que según el pronóstico INAMI, para esta noche y madrugada de mañana se prevé una temperatura mínima de 9 y 11 grados centígrados, con cielo nublado, con lloviznas en la noche y nublado con claros en la madrugada. Debido a este pronóstico, recomendamos vestir con ropa abrigada y en capas. Es importante protegerse del frío, usar paraguas o impermeable, conducir con precaución. La llovizna hace que la calzada esté resbaladiza y la visibilidad disminuya, especialmente en la noche. Manténgase informado a través de los canales oficiales del INAMI y del COE Metropolitano. Reporte cualquier emergencia al 911. Reportó para MQ Radio Juan Camilo Zapata. Que tengan un excelente feriado. Son las 17 horas, con 27 minutos. Inicio del espacio publicitario. Festival Quito Luz de América, 8, 9 y 10 de agosto, de 19 a 23 horas. 5 puntos del centro histórico y uno en el norte de la ciudad más linda del mundo se prenderán con mapping, eventos lumínicos y culturales. Festival Quito Luz de América. Más información en visitquito.es. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Quito se transforma, camina a paso firme hacia el futuro y lo hace desde su corazón, desde el centro histórico. Recuperamos la calidad de vida, la habitabilidad y los espacios públicos de la ciudad más linda del mundo con una intervención que ya está en marcha. ¿Cómo lo hacemos? Ensanchando aceras, haciendo urbanismo táctico, eliminando obstáculos, incluyendo elementos pacificadores, arbolado urbano y aumentando la vegetación, porque Quito es y seguirá siendo un lugar ideal para vivir, crecer, trabajar, prosperar, divertirse y también visitar. Somos la capital, un lugar lleno de oportunidades, donde cada calle nos conduce al bienestar, donde cada parque es un abrazo, donde cada casa patrimonial es nuestra herencia y orgullo, donde las risas de los niños se entrelazan mientras los adultos mayores descansan a la sombra de un árbol. La ciudad más linda del mundo renace desde el centro histórico. Alcaldía de Quito. Todos al Festival del Mapping Quito Luz de América. Para ir solo, con amigos o con familia, te contamos que este 8, 9 y 10 de agosto, el Metro de Quito te lleva con horario extendido hasta la medianoche. En la estación San Francisco, la salida será únicamente por la calle Sucre y el ingreso solo por el Boulevard 24 de Mayo. Y si vas a movilizarte en trolebús hacia los puntos del mapping, debes tomar el circuito C1, ruta norte-sur, desde El Labrador hasta la Alameda, ruta sur-norte, desde Quitumbe hasta La Recoleta. Y si tu alternativa es la ecovía, el circuito es el E3, que te movilizará a la activación lumínica de la avenida Eloy Alfaro y República, Parque La Carolina. Los intervalos de salida serán para el trolebús cada 5 minutos y la ecovía cada 10 minutos. Los dos estarán con horario extendido hasta las 0 horas. El Festival Quito Luz de América es un evento que apuesta por el arte, la tecnología y el espacio público como escenarios para el encuentro ciudadano. Así que disfrútalo al máximo. Fin del espacio publicitario. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. (17:30) Como les contábamos en el bloque de lectura de noticias, el colectivo de defensa de la democracia se pronunció hoy en respaldo a lo que han considerado una serie de ataques sistemáticos
a la institucionalidad que en esta ocasión está representada en la Corte Constitucional. A esta hora quiero darle la bienvenida al espacio a la doctora María Dolores Miño. Como lo habíamos anunciado al inicio, ella es abogada experta en materia constitucional y de derechos humanos e integrante del foro. Doctora, buenas tardes, bienvenida a los micrófonos de MQ, la radio de Quito. Hola, mi querido Daniel, muchísimas gracias por la invitación y también un cordial saludo a todos los que nos escuchan esta noche. Arranquemos con lo que ocurrió el día de hoy. Hay un comunicado, hay varios abogados expertos en distintas materias que firman este llamado de atención y este pronunciamiento, sobre todo de defensa de la institucionalidad. ¿Por qué y por qué hoy? Bueno, Daniel, contarte un poco que el Foro por la Democracia es una iniciativa ciudadana autoconvocada. Somos colegas, abogados, especialmente que trabajamos en derecho constitucional, internacional, pero también hay politólogos. Y somos un grupo de personas que nos interesa la democracia, que nos interesa el fortalecimiento de las instituciones. Y en realidad este no es nuestro primer comunicado. Hemos emitido ya algunos en el transcurso de los últimos meses. Y creo que después de mucha reflexión hemos llegado a la conclusión el día de hoy que necesitábamos pronunciarnos. En realidad, si ustedes ven quiénes están firmando, somos personas que en redes sociales y en espacios como el tuyo hemos dicho un poco más o menos lo que ya venimos diciendo en el comunicado, y es que finalmente existe una preocupación desde un sector importante de la comunidad jurídica, respaldada no solo por nuestro comunicado, sino el día de hoy también el Instituto de Derecho Constitucional de Ecuador, el Colegio de Abogados de Pichincha, la Federación de Abogados del Ecuador, la ONG Cordes, por mencionar algunos que se me vienen en este momento a la cabeza. También han emitido comunicados en el mismo sentido, ¿no? Que sí resulta preocupante en este momento ver que la Corte Constitucional se encuentra enfrentando un ataque mediático, comunicacional, reputacional, que coincide con un momento en el que le toca resolver demandas de inconstitucionalidad de leyes aprobadas por el legislativo y enviadas por el ejecutivo, y sobre el cual el ejecutivo tiene un especial interés. Y más allá de que del debate de si las cortes, las altas cortes, tienen que tener límites o no, que es un debate que me parece profundamente democrático, creemos que el momento en el que se ha planteado esta discusión al Ecuador coincide con este interés profundo que tiene el Ejecutivo de que sus leyes se aprueben, y es imposible no pensar que todas estas acciones de hostigamiento hacia la Corte tienen como finalidad lograr que finalmente la Corte se sienta presionada y declare como constitucional normas, leyes que en realidad no lo son. No sé si por el fondo, porque algunas son tan complejas que creo que algunos no hemos podido todavía revisar absolutamente todo, pero por lo menos por la forma sí son. Entonces, frente a eso, creo yo que la comunidad jurídica que es coherente, porque de abogados hay de todo, ¿no? Pero la comunidad jurídica que tiene un respeto constitucional incólume, los abogados que no se venden, los abogados que no venden su prestigio y su conocimiento para arremetidas contra el poder, creo yo que se están organizando desde diferentes lugares, así lo hemos hecho nosotros, y ese comunicado es una expresión, creo yo, de profunda preocupación por lo que puede pasar con la democracia ecuatoriana si esta erosión sigue ocurriendo. Vamos ya luego a pasar al fondo de las alertas que están haciendo, porque yo quisiera también tratar de entender y cómo perciben ustedes la posición que ha tomado el gobierno, ¿no? A través de algunos de sus voceros, ayer con el secretario jurídico de la presidencia un poco más cauto, hoy con uno de los legisladores del bloque oficialista, Andrés Castillo, han salido a decir casi que la Corte y quienes la defienden están haciendo una visión arcaica del derecho constitucional, que hoy las tendencias son y hablan de un constitucionalismo más dinámico que se adapta a las realidades del día a día, ¿no? Y esto para justificar el tema de culparle a las decisiones de la Corte sobre los efectos en seguridad que podría experimentar el país. ¿Qué reflexión te merece eso, mi querida María Dolores? Varias, mi querido Daniel. Lo primero es que creo que la ciudadanía tiene que espabilarse y tiene que ser más crítica de las cosas que consume, especialmente en redes sociales.
el hecho de que exista una campaña, no me refiero a este tema en específico, pero de cualquier cosa, si yo lanzo una campaña y contrato trolls y contrato voceros y personas con muchos seguidores y empiezo a decir Daniel Montalvo es un asesino, eso no quiere decir necesariamente que tú lo eres. Entonces también la ciudadanía tiene una responsabilidad enorme a la hora de filtrar los mensajes que vienen en redes sociales, que vienen de personas que tienen exposición pública y tienen que cuestionar. Si alguien me está escuchando ahora, por favor, cuestióneme. Por favor, analice, por favor, vaya a hacer un Google de todas las cosas que yo digo para ver si son ciertas o no. No se traguen como pastilla todo lo que les dicen, porque entonces el día de hoy se está instalando una narrativa donde se dicen algunas mentiras. La primera mentira es que la Corte Constitucional es responsable de la inseguridad. La Corte Constitucional no tiene a su cargo, por ejemplo, los efectivos policiales ni los efectivos militares. La Corte Constitucional, por ejemplo, no tiene nada que ver con el hecho de que algunos policías de esta semana se hayan dedicado a vender las municiones que les da la cooperación internacional, quién sabe a quién. Y no son culpables de ciertas ineficiencias que vienen por parte del Estado y que inciden en el deterioro de la seguridad nacional. Además, hay una cosa, la Corte Constitucional, para quienes no conocen, no es un tribunal de primera instancia a donde llegan los ladrones y bandidos a ser juzgados. La Corte Constitucional es un tribunal de alta y de última instancia, de cierre, y además de excepción. Es decir, estos casos de la delincuencia ordinaria, a la Corte Constitucional no les llegan. Lo que la Corte Constitucional tiene que hacer es revisar si es que las normas que están expidiéndose desde diferentes ámbitos del poder público son compatibles con la Constitución o no. Y entonces el hecho de que una norma se haya hecho por el Ejecutivo no quiere decir que es perfecta. Es más, recuerda, mi querido Daniel, que cuando se discutían esos proyectos de ley que ya fueron puestos a conocimiento de la ciudadanía, muchos colegas alertaban ya de los errores de contenido y de forma que tenían esas leyes. El propio Paulo Caña pidió ser escuchado en la Comisión de Desarrollo Económico para explicar los puntos. Nosotros pedimos y no recibimos respuesta. ¿No les dieron oídos? Claro, y no es que, digamos, esta era una posición desde la mala fe. Esta era una posición desde, bueno, vamos a regular un tema importante, por ejemplo, temas que tienen que ver con seguridad digital y privacidad, que me parece que es un tema fundamental de discutir hoy por hoy a 2025. ¿Cómo haces una buena ley? Llamando a expertos, llamando incluso a analistas internacionales, a abogados o especialistas de otros países que ya tengan una experiencia comparada, pues todo se hizo a puerta cerrada, ok. En estos espacios que ustedes tan generosamente nos prestan, muchos colegas advertían diferentes ámbitos de inconstitucionalidad que se podían identificar. Colegas desde el ámbito penal, nosotros desde lo constitucional y derechos humanos, ya cuestiones más específicas del derecho administrativo en el caso de la Ley de Integridad Pública, es decir, la posibilidad de perfeccionar esas normas para que efectivamente puedan responder a las necesidades de los tiempos actuales y las necesidades del país hubo. No se hizo. Ok, esas leyes se mandaron a pesar de todas estas banderas rojas que nosotros generosamente les hacíamos notar. Y entonces, cuando la Corte Constitucional un poco dice, un poco evidencia esto que nosotros ya hemos venido diciendo, a propósito que la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre si las normas son inconstitucionales o no, lo que la Corte dijo es, ante la posibilidad de que lo fueran, vamos a suspenderlas, es decir, no vamos a poder aplicarlas todavía hasta que se resuelva el fondo del asunto. Entonces también es risible cuando uno escucha a voceros del oficialismo diciendo la Corte ha aprobado... O Nos ha quitado las leyes que necesitábamos, dijo el presidente de la República hoy en un acto militar. Sí, yo creo que, mira, mi querido Daniel, yo creo que en democracia es válido cuestionar los límites a las altas cortes. Este es un debate profundamente democrático, válido en democracia además. Es un debate que se ha tenido en otros países y en principio, digamos, no sería malo que lo tengamos en Ecuador. Lo que a mí me llama la atención y me preocupa es ¿por qué se lanza este debate ahorita? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué justo cuando existe un interés desde el Ejecutivo de que la Corte le apruebe ciertas leyes, justo en este momento le lanza una amenaza, yo lo veo como una amenaza de les vamos a empezar a hacer juicio político? Pero además una campaña de desprestigio que creo que no se compadece con el talante de un gobernante democrático. Un gobernante democrático podrá discrepar con la Corte, podrá no simpatizar con una alta Corte, podrá creer, como creen muchos, que la Corte es perfectible, eso está bien, pero en realidad
Creo yo que se cruza una línea el momento en que se empiezan a instalar en el imaginario público cosas que no son ciertas. Por ejemplo, la falsedad de que es una corte correísta. Esta es una corte que se conforma durante el periodo de transición del doctor A Trujillo. partir O sea, de 2018 ya en pleno proceso que lo autodenominaron de descorreización del país. Entonces, nada más anticorreísta que cualquier cosa que se haya hecho durante la época de transición del doctor Trujillo. Entonces, esta corte está integrada parcialmente por personas que entraron en ese momento de, como tú dices, comillas, comillas, descorreización. Luego tienes la segunda integración que fue en el año 2022. En 2022, quien tuvo mayor control de ese proceso fue Lazo. No hay nadie más anticorreísta que Lazo. Y entonces, ¿cómo tú le puedes decir eso? Y en la última conformación que se concluyó al inicio de este año, había una candidata que tenía una cercanía bastante evidente con el correísmo. Esta candidata ni siquiera llegó a las instancias finales del concurso porque salió en la etapa de oposición. Entonces, yo creo que tú puedes hacer unas críticas legítimas del trabajo de la Corte, puedes criticar decisiones. Yo he criticado muchas decisiones de la Corte Constitucional y además muchas veces la Corte Constitucional me ha rechazado a mí demandas que yo he hecho. A veces he ganado, a veces he perdido, me han admitido, me han admitido, de todo un poco. Lo que yo no creo que puedes hacer por honor a la verdad es mentirle a la ciudadanía y decirle a una ciudadanía que a veces no entiende cómo funcionan las altas cortes, ni cuál es el rol que tienen que ejercer en una democracia, decirle estas cosas como es una corte correísta cuando no es, o la corte tiene la culpa de la cantidad de muertos cuando aquello no tiene, la corte no tiene ningún tipo de responsabilidad directa en el control de la seguridad ciudadana, o se suman vocerías para desacreditar a quienes integran la Corte, a empapelarles. Yo creo que eso no está bien. La crítica a la Corte Constitucional vale en democracia. Cuestionar y plantearnos la posibilidad de ejercicios de límites al poder de las Cortes también es democrático. Lo que no es democrático es ejercer una suerte de presión desde múltiples actores afines al gobierno para que la Corte un poco se ablande y decida cosas que de otra manera quizás no decidiría. Yo creo que más allá de todo, creo que estamos en una situación muy dolorosa para quienes amamos la democracia en este país, muy desafortunada, muy vergonzosa, y creo que no es tarde para hacer un ejercicio de reflexión y recapacitar sobre cómo lo que está pasando el día de hoy puede tener un impacto negativo e irreversible en el sostenimiento de la democracia en nuestro país. Voy, mi querida María Dolores, te cito dos titulares de hoy. La ley de integridad. La Corte Constitucional admite a trámite las demandas presentadas por Unidad Popular y la Unión Nacional de Educadores. Dos procesos más, pero en este caso no aceptó las medidas cautelares que habían propuesto para dejar, para que no esté en vigencia la ley, ¿no? Segundo titular, dice, la Corte Constitucional avala la pregunta para referendo sobre las bases militares extranjeras en el Ecuador. Entonces, habría que pensar que ustedes digan o que alguien que se sienta, por ejemplo, afectado con estas cosas o con estas decisiones de la Corte salga y diga, lo que pasa es que es una Corte gobiernista, porque nos acepta a trámite las demandas, pero no nos acoge las medidas cautelares, o le da la razón a la Asamblea pese a que nunca en el Pleno se discutió la pregunta como tal, solo se discutió el texto de enmienda constitucional. Entonces, siempre van a haber miradas diferentes sobre las decisiones de un juzgador. Te pregunto, de la mano a una de tus afirmaciones en la respuesta anterior, ¿esto le pone en riesgo a la democracia si empezamos a ver la administración de justicia, perdón por la comparación, como un partido de fútbol con hinchada a favor, hinchada en contra, mentada a la mamá del árbitro y no sé, y hasta una cerveza y una empanada de morocho de por medio? Botellazos, ya, claro. A ver, yo creo que hay un problema que tienen todas las cortes en todos los sistemas democráticos, y es que la naturaleza de las cortes siempre es contramayoritaria. ¿Qué quiere decir que sea contramayoritaria? Que la democracia funciona mayormente con el gobierno de las mayorías, ¿no es cierto? Entonces tú tienes una mayoría o el ejecutivo, digamos, responde a esa mayoría que le ponen el poder, el legislativo lo propio, pero si tú te fijas, por ejemplo, en los Federalist Papers, que son estos ensayos sobre los cuales se asienta la teoría sobre la cual se construye los Estados Unidos, la primera democracia, el principio de separación de poderes y sobre todo es el primer país que idea este control judicial o judicial review, tú vas a ver que
desde el inicio, me parece que era Hamilton, pero puedo no estar muy bien, muy precisa en esto, decía, frente a los poderes que son altamente democráticos, uno tiene que sospechar un poco de estos poderes porque va a llegar un rato que las decisiones por complacer a la mayoría pueden tornarse peligrosas. Entonces, frente a esto necesitas, para que esta democracia funcione adecuadamente, alguien que controle posibles excesos de las mayorías y ese es precisamente el rol de las cortes, especialmente de las altas cortes. Por eso es un poder contramayoritario. Su función en la democracia es frenar los excesos de las mayorías. Entonces, ¿cuál es el otro problema que tiene? Y esto entonces la gente a veces no entiende. La gente cree que democracia es solo lo que digan las mayorías y punto. Entonces, si el día de mañana una mayoría dice, desde hoy decidimos que las mujeres no van a poder votar, pues tendría que quedarse así, porque es la mayoría. Entonces, precisamente las cortes frenan los posibles excesos de las mayorías. Pero además hay una cosa, y es que los jueces, a diferencia de los asambleístas o el ejecutivo mismo, como responden al derecho y no a las mayorías, su interacción con la gente siempre es distinta. Tú ves a asambleístas dando ruedas de prensa de absolutamente todo tema, al ejecutivo igual, pero las cortes siempre son más calladas porque a la corte, que siempre va a tener que dirimir y decidir entre dos intereses que se contraponen. Puede ser el del ejecutivo con el de los gremios, puede ser un gremio contra empleadores, etcétera. Siempre está como dirimiendo. Como el rol de la corte siempre es un rol de arbitraje, no puede hablar permanentemente de los casos sometidos a su consideración o a sus decisiones, porque eso permearía, digamos, su imagen de independencia y de imparcialidad. Entonces, por eso es que tú no ves a los jueces constitucionales haciendo TikToks, ni tomándose selfies. Ni siquiera apareciendo en fotos. No apareciendo en fotos porque además son ellos, digamos, los juristas estos de alta categoría, ellos hablan a través de sus sentencias. Claro. La corte habla a través de sus sentencias. Entonces, el otro día, un par de funcionarios públicos le acusaban a la corte de no dar la cara y de hablar solo a través de un comunicado. Y a mí me parecía eso curioso porque decía... Esto, evidentemente, la Corte emite un comunicado sobre un asunto de elevado interés público, que es la admisibilidad. Y una de esas funcionarias, abogada. Y era chistoso porque en el tuit de más abajo, porque era un hilo, estaban los links a los 4 dictámenes. A los dictámenes íntegros, no al boletín que hacían Los dictámenes que cada uno tiene 60 páginas, entonces algunos de nosotros todavía no acabamos de leer. Y la respuesta a eso yo diría es que la Corte habla en sus sentencias. Yo sospecharía profundamente de una corte tiktokera. Yo sospecharía profundamente de una corte o de un presidente de una alta farandulero, corte haciendo una gira de medios, como sí lo hemos visto en el pasado, para justificar sus fallos, o previo a sus fallos, que sería lo peor. Entonces, creo que es importante a la hora de, si nosotros vamos a juzgar, si usted es ciudadano que nos está escuchando, va a juzgar el trabajo de la Corte, que lo puede hacer, que lo tiene que hacer porque es su derecho como ciudadano, no podemos juzgarlo en clave de un tema que no entendemos. Si yo no sé de fútbol, a propósito del ejemplo que pusiste, si yo no sé de fútbol, ¿cómo yo puedo saber si el árbitro está arbitrando bien o mal un partido? Si yo no distingo un offside de un foul, ¿cómo yo puedo decir, ay, es que el árbitro es bueno o es malo? Primero tendría que empaparme un poco de fútbol, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo aquí. Si los ciudadanos en realidad quieren hacer un ejercicio legítimo de fiscalización a la Corte Constitucional, tienen una responsabilidad enorme en este momento de entender de qué va el rol de una alta corte en la democracia. El rol contramayoritario, el rol de arbitraje entre ciudadanos, a veces entre intereses ciudadanos, pero también el rol de freno a los excesos o a los errores que comete el poder. Y entender que en ese rol, o mejor dicho, no malentender ese rol como uno de confrontación con el Estado. Cuando el árbitro en un partido de fútbol te saca una tarjeta roja bien sacada, ¿es porque tiene antagonismo contra uno de los equipos? No, hay unas reglas del juego, estamos jugando un partido, le fauleaste, te sacan roja. Y ahí habrá quienes tratamos de entender que, por ejemplo, la inclusión de la denominada pregunta... la 5 en la consulta popular, que habla de la posibilidad de que se retorne a la fiscalización política en manos de la Asamblea de los integrantes de la Corte Constitucional, salta y llama la atención, y porque uno se pregunta, oigan, eso lo sacaron en la Constitución de 2008,
precisamente porque Ecuador perdió demandas por fiscalización de jueces de altas cortes. No me refiero específicamente a la Corte Constitucional, sino a la Corte Nacional, en ese entonces Corte Suprema de Justicia. Lolo, seguramente de aquí hasta diciembre vamos a tener mucho debate en torno a eso. ¿Tienen ya ustedes una posición? ¿Es algo que habría que estudiarlo? ¿Hay algo que, no sé, esperemos a ver el anexo, que por cierto hoy ofreció el secretario jurídico de la presidencia que enviaban preguntas y anexos a la Corte mismo? Te pregunto, ¿o es así de decir, no, que les fiscalicen porque no tienen quien les fiscalice, porque se sienten por sobre el bien y el mal, o hablar de nuevo entronizados como hizo el presidente de la República? A ver, yo creo que me parece que es la pregunta 6, no es la 5, pero habría que chequear. A ver, insisto, sí, es la el 6. debate sobre la posibilidad de fiscalizar a una alta corte, de establecer mecanismos de control, es un debate, digamos, en naturaleza, en la buena teoría es un debate democrático. Lo que aquí tenemos que preguntarnos es el por qué ahora, la forma y el fin. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces es súper difícil la situación actual porque por un lado yo no te voy a decir, no, es que no hay forma de que sea constitucional controlar una alta corte, por supuesto que las hay, y hay países que tienen la posibilidad del impeachment, Colombia, por ejemplo, tiene una figura de desafuero que luego permite el proceso penal de los jueces o incluso juicio político, y aquello desde el año 91, cuando se reforma la Constitución colombiana, 91, imagínense, más de 30 años, solo se ha hecho una vez. Y eso se explica porque Colombia, con todos los problemas que puede tener, como tenemos todos los países latinoamericanos, sí tiene una cultura democrática y de respeto a las instituciones muy sólida, algo que Ecuador todavía no logra demostrar a 2025. Ecuador, como tú bien mencionaste hace un momento, tiene un largo historial de violaciones a la independencia judicial y de mecanismos de sometimiento, agresión y presión a las altas cortes. Nosotros somos un país que ha tenido que presenciar el vergonzoso espectáculo de tanques entrando a la Corte Suprema de Justicia porque resulta que al caudillo de turno no le gustaba su conformación. No, y luego hemos tenido tuvimos que aguantar marchas en contra del Tribunal Supremo Electoral para que te aprueben la consulta de la constituyente, y así podemos ir citando episodios que nos van a hablar de que no estamos maduros democrática. Pero podríamos la enciclopedia ecuatoriana de violación, histórica de violaciones a la independencia judicial. Entonces, yo creo que este debate sería adecuado y sería robusto y sería necesario en un espacio y en un contexto donde tú en realidad pudieras dialogar. La campaña de una consulta popular es ese espacio. ¿Le ves como el espacio ideal para un debate así? Lo que pasa es que no es solo la campaña, yo creo que el clima que se ha instalado es un clima que desfavorece el diálogo. Cuando, por ejemplo, a personas como a mí, a Ramiro García, a periodistas del día de ayer nos empezaron a sacar estos videos, ¿no? De los ni siquiera abogados. O sea, no hay diálogo. No hay diálogo. O sea, cuando tú propones una idea y a continuación dices, y los que están conmigo son los buenos, y todos los que cuestionen mi idea son los malos, mataste el diálogo. Te saco valla, sí además, si te me opones te pongo valla, ¿no? Exacto, pero además un poco los mensajes no verbalizados son usualmente los que más hablan. Si después de la decisión de la Corte Constitucional de admitir a trámite y suspender la aplicación de las leyes, salen altos funcionarios del Estado con 2 filas de militares atrás encapuchados, el mensaje es súper claro. El mensaje es súper claro y por más voluntad que tengamos, no sé qué tanto diálogo puede haber en un contexto así. Sería maravilloso que pueda haber diálogo, sería maravilloso que hagamos espacios de debate, que podamos llegar a consensos. Con ese nivel de amenaza. Ahí en ese momento. Con ese nivel de amenaza, con el cerco, con las vallas, y me refiero a las vallas publicitarias colocadas en Guayaquil, en Quito, de donde tengo evidencia. Hay gente que habla de muchos lugares más, no tengo yo evidencia, pero me consta en Quito y en Guayaquil. Te pregunto, ¿tú le ves a la Corte bajándose las leyes que hoy por hoy están en esta discusión? ¿Le ves a la Corte con los arrestos y la valentía para tomar una decisión? Yo me temo, ya voy a explicarles por qué digo me temo. Yo me temo que la Corte Constitucional va a cumplir su función hasta las últimas consecuencias. Y si el martes el presidente lidera una marcha, yo no soy amigo de ponerle cifras, de decir la de ayer fue multitudinaria y la del lunes va a ser
pequeña. No, vamos, el presidente lidera una marcha que a mí no me queda dudas que va a tener convocatoria. Pregunto, ¿esa es una presión? ¿Hay antecedente de que le hayan presionado algo así? Yo te digo, el único antecedente es en el Tribunal Supremo Electoral. A Stalin Riera, si no me equivoco, que era el presidente de la JR, Stalin Rivera, perdón, que era presidente de la JR, dándole de palazos a uno de los funcionarios del TCE en televisión nacional. Entonces, ese es el único antecedente que yo veo. ¿Crees que, por ejemplo, la marcha busca doblegarle a la Corte? La marcha busca posicionar la idea de que la gente no le quiere a la Corte. Y yo creo que la gente, la mayoría del ciudadano, ni siquiera conoce qué es la Corte Constitucional, para qué sirve. Entonces, frente a ese desconocimiento, que es inocente, porque el ciudadano de a pie, digamos, no se preocupa de estas cosas, es muy fácil manipular a la gente y decirles, mira, aquí está tu siguiente enemigo y vamos todos así como... Pero hay quienes dicen que el principio de la democracia precisamente es la sabiduría del pueblo. Yo creo que sí, pero por eso mismo es importante entender por qué la naturaleza contramayoritaria de las cortes, porque alguien se inventó esto de que existen altas cortes. Yo creo que la Corte Constitucional va a resistir hasta cuando pueda, hasta cuando pueda. Creo yo que sería muy desafortunado que se siga utilizando como mecanismo de fortalecimiento gubernamental la presión a las cortes en sus diferentes denominaciones. Se habla mucho del correísmo y ahora el insulto por preferencia a todos quienes critican. Es como colocarles entre los malos. Todos son abogados de delincuentes, de narcos. Digamos esta cosa de decirle a todo el mundo correísta, ¿no? Y yo reflexionaba hoy, cuando en 2018 sube Lenín Moreno y se empieza este proceso de descorreización, ¿qué era lo que se pretendía en ese entonces? La descorreización tenía un contenido y ese contenido era: vamos a superar ciertas cosas que eran particularmente aberrantes y son las razones por las cuales al menos personas como yo no quisieran que jamás vuelva el presidente Correa. Lo primero, el control absoluto del sistema de justicia. Pero eso era una marca pura del correísmo. El segundo, la represión a las organizaciones, a los medios y la retaliación contra el ejercicio de la libertad de expresión. Y en tercer lugar, la polarización social. Esas eran las tres cosas que en ese momento la ciudadanía ya estaba harta y queríamos superar. Y la pregunta que yo me hacía el día de hoy es, yo creo que hemos fracasado en descorreizar el país, porque vemos todavía intentos de manipular, de cooptar, de amenazar a las cortes. Capaz habría que quitarle el apellido y descaudillizar el país, sería. Hay que democratizar el país. O democratizar el país. Hay que democratizar el país. El país no necesita caudillos que te digan, son ustedes contra nosotros. Lo que necesitaríamos es un líder, un estadista que te diga, a pesar de nuestras diferencias, vamos a encontrar lugares, yo les voy a ayudar a todos a encontrar lugares comunes de convergencia donde todos podamos arrimar el hombro a pesar de nuestras diferencias y poder trabajar juntos. No dividir a la ciudadanía, no hacer equipos de buenos y malos, porque resulta que al final del día, si tú preguntas a los ciudadanos, las necesidades que tenemos todos son más o menos las mismas. Claro. Todos queremos seguridad jurídica, las empresas sobre todo. Imagínate si tú eres un inversionista suizo y que estás pensando en venir a invertir en Ecuador, prendes la televisión y te topas con 2 ministros de Estado y 2 filas de militares atrás. No, seguramente te lo pienses 2 veces, ¿no? Seguramente dices, si es que me ponen dos filas de militares y policías armados para o presionar una decisión que vaya en contra de lo que me ofrecieron al inicio, sin duda te lo pensarías. Se nos ha terminado el tiempo, mi querida Lolo. Quiero agradecerte el diálogo, quiero agradecerte además cómo te has explayado en las explicaciones, porque sin duda queda claro entonces la posición del Foro por la Democracia. Gracias, Lolo. Gracias a ti, mi querido Daniel, por el espacio. Excelente resto de tarde y buen inicio de feriado. Quiero cerrar esta emisión del programa solo recordando una frase del dramaturgo francés Jean Cocteau. Además, dramaturgo, sociólogo y psicólogo. Dice, no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Sin duda, en épocas de muchísima alteración social e intentos de movilizar a la sociedad, a veces sin profundizar en las causas, esto debería
retumbarnos. Son las 18 horas en punto. Se quedan ya en compañía del señor Juan Carlos Poyeco. Sin duda. Estoy casi convencido de que nos viene con el marco musical adecuado para arrancar este feriado de agosto. Nosotros regresamos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Sí hay MQ Noticias al cierre. Y si es que no alcanza a escucharnos el día lunes en la tarde, el martes en la mañana, las madrugadoras tendrán ya nuevamente toda la información del feriado. Son las 18 horas. Con 1 minuto. MQ Radio presenta los